Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Vamos a seguir ahora con series alternantes. Bueno, vieron que hasta, digamos, en el video anterior, todas las series que estuvimos viendo, ¿sí? Eran series que se caracterizaban porque sus a su bene, o sea, digamos, lo que sería el término general, tenía, digamos, siempre se caracterizaba por ser todos términos positivos. O sea, si ustedes iban calculando a 1, a 2, a 3, a 4, etcétera, devolvía siempre números positivos. Ahora, obviamente, no todas las series tienen sus términos positivos. Hay series que tienen algunos términos positivos, otros no, ¿sí? O sea, no hay una especie de patrón entre los términos positivos y negativos, ¿sí? Pueden aparecer 3 términos positivos, 2 negativos, 5 positivos, 9 negativos, etcétera. Ahora, hay un tipo especial de serie que es la que se llaman series alternantes, que son series en las que los términos positivos y negativos literalmente son alternados. O sea, hay un positivo, un negativo, un positivo, un negativo, un positivo, un negativo. Y fíjense que esa alternancia, es decir, este mecanismo de que aparezca un término positivo y uno negativo, o uno negativo y uno positivo, y sucesivamente, es debido a que hay un menos 1 a la n presente, está bien, dentro del término general de la sucesión, perdón, de la serie. Está bien, fíjense. Este menos 1 a la n o menos 1 a la n más 1 o menos 1 a la n menos 1, dependiendo cómo lo tengan, está bien, justamente va a ser el que haga que los signos de la serie estén alternados, o sea, los signos de los términos de la serie estén alternados. Pero fíjense que acá la aclaración es que AN siempre es positivo. O sea, esto que ustedes tienen acá siempre es positivo. Lo que produce la alternancia justamente es el menos 1 a la n. ¿Sí? Que fíjense, si la serie empieza en 1, menos 1 a la n va a ser menos 1 a la 1, o sea, menos 1. Ahora, cuando n es igual a 2, te va a quedar menos 1 al cuadrado, 1 positivo. Ahora, cuando n sea 3, te va a quedar menos 1 al cubo, menos 1. Y así sucesivamente, ¿sí? Van alternando un más y un menos. Es importante que estas series, ¿sí? No se les puede aplicar los mismos criterios a priori que las series de términos positivos, ¿sí? Es más, justamente esto que les estoy mostrando acá en pantalla les muestra que las series alternadas tienen su propio criterio de convergencia, que se llama criterio de la serie alternada, o en muchos casos lo van a conocer como criterio de Leibniz. ¿Está bien? El criterio de Leibniz o de la serie alternante nos pide ciertas condiciones para que una serie alternante pueda converger, ¿sí? Fíjense que para que una serie alternante converja se tienen que dar dos cuestiones. La primera es que el límite del a sub n, ojo con este detalle, es a sub n, no es el menos 1 a la n por el a sub n. O sea, es solo el término general que siempre era positivo. ¿Está bien? El menos 1 a la n o el menos 1 a la n más 1 no se agrega acá, ¿sí? Entonces, si el límite de a sub n con n tiende a infinito es 0, y la segunda condición es que n más 1 sea menor o igual a n para todo n. O en otras palabras, que básicamente la sucesión, ¿sí? A medida que ustedes dan valores de n cada vez más grandes, ¿sí? Fíjense que lo que estarían viendo es que la sucesión, o mejor dicho, la serie tiene términos decrecientes. ¿Está bien? Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, nosotros vamos a tener una serie alternante convergente. Y voy a hacer esta aclaración ahora, pero más adelante lo vamos a especificar más. Que es esto de, ¿qué quiere decir? ¿Que si no se cumple alguna de las dos condiciones, la serie diverge? No. No es algo tan lineal como, no cumple uno, la serie diverge. ¿Sí? Pero vamos a aclarar que hay uno de estos dos requisitos que si no se cumple, la serie va a diverger. ¿Sí? Pero en algunos casos van a ver que el requisito que no se cumple, hay un requisito que si uno de los requisitos no se cumple, puede llegar a ocurrir que el criterio no les pueda dar una respuesta concreta. ¿Sí? Ahora lo vamos a analizar. Bueno, tengamos un ejemplo. Supónganse que lean esta serie, también que está en la práctica, ¿sí? Cuando empiezan los ejercicios de series alternantes, y les preguntan si converge. Entonces, si aplicamos el criterio, ¿sí? Fíjense que esta es una serie alternante, ¿sí? Tenemos el menos 1 a la n, y lo que sería el a sub n en nuestro caso, ¿qué sería? El a sub n en este caso debería corresponderse con el 1 sobre 2
a la n más 1, que fíjense que es positivo, para todo n mayor o igual a 1. ¿Sí? Entonces fíjense que este sería como a la expresión a la que le tengo que tomar el límite de n tendiendo a infinito. Entonces, fíjense que este límite tiende a 0, se puede comprobar de manera muy sencilla, ¿sí? Tenemos el límite de una constante sobre algo que tiende a infinito, ¿sí? Es el límite a 0. Perfecto, cumple la primera condición. Ahora, cuando vamos a ver la segunda condición de que a n más 1 es menor o igual a n para todo n mayor o igual a 1, fíjense que lo que voy a hacer es, bueno, por un lado escribir qué significa esto de el a sub n más 1. Tengan mucho cuidado que el a sub n más 1 no es poner simplemente 2n más 2, porque, o sea, estaría mal esa expresión. Lo que ustedes tienen que colocar acá es 1 sobre 2 por, y donde venía la n, ahora ponen un n más 1. O sea que ese 2 va a multiplicar a la n y al 1 al mismo tiempo. ¿Sí? Por eso la e sub n más 1 queda como 1 sobre 2n más 3. Y por otro lado el a sub n, que ya lo tenemos, digamos, listo para usar, no hay que hacerle nada. Ahora bien, ¿es verdad? Nos preguntamos, ¿es cierto que la n más 1 es menor o igual a n para todo n mayor o igual a 1? Bueno, reemplazamos el a n más 1 por lo que corresponde y el a sub n con lo que corresponde. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a despejar n y ver si efectivamente esta desigualdad se cumple para todo n mayor o igual a 1. Fíjense que lo que hice acá fue pasar el 2n más 3 que está dividiendo multiplicando y el 2n más 1 que está dividiendo lo pasé multiplicando. A lo que llegaríamos a esta expresión. Pero claro, fíjense, como tenemos 2n de los dos lados de la desigualdad, podemos pasar uno para el otro lado y eventualmente se nos va a ir. Por lo tanto, nos queda que 1 es menor o igual a 3. ¿Y qué significa eso? Porque la condición es verdadera. Y bueno, eso lo que quiere decir es que efectivamente a sub n más 1 es menor o igual a n para todo n, ¿sí? Pero en este caso particularmente para todo n mayor o igual a 1, ¿sí? Bien, por lo tanto, se cumple que los términos son decrecientes de la serie. Entonces, como el límite de n tendiendo a infinito a sub n da 0 y la serie tiene términos decrecientes, ¿sí? Quiere decir que por el criterio de la serie alternante o criterio de Leibniz, la serie alternante converge, ¿sí? Bien, vamos a entrar en el detalle este que les había mencionado de que a veces este criterio presenta fallas. Fíjense esto que está recuadrado acá. No siempre el criterio de Leibniz o de la serie alternante les va a dar una conclusión a la pregunta de si la serie converge o no. ¿Por qué? Porque se acuerdan que uno de los requisitos es que la serie presente términos decrecientes, o sea que la n más 1 sea menor o igual a la n para todo n mayor o igual a 1. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo ven esta serie? Fíjense, esta serie se caracteriza porque justamente el límite de n tendiendo a infinito da 0. O sea, si le toman el límite de n tendiendo a infinito de esto acá, no, disculpen, esta no era la de abajo, perdón. Fíjense que cuando le toman el límite de n tendiendo a infinito, este límite, ¿sí? ¿Cuánto nos daría? ¿Sí? Si lo hacemos a la rápida, nos estaría dando 1. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo eran los requisitos? ¿Sí? El primero era la condición de que el límite de n tiende a infinito. ¿Sí? Y la segunda condición es que a sub n más 1 sea menor o igual a a sub n. Entonces, si ustedes se fijan bien, ya el límite de n tendiendo a infinito de a sub n no da 0. Y fíjense la aclaración que les hace acá. Dice que esta serie cumple la segunda condición del criterio de la serie alternante, o sea que cumple que a sub n más 1 es menor o igual a n para todo n mayor o igual a 1, ¿sí? Pero sin embargo, no aplica el criterio de la serie alternada porque la serie no satisface la primera condición. Es más, la serie diverge. O sea, ¿qué les están diciendo acá? Porque hasta el momento sonaría como, bueno, si no cumple uno de las dos condiciones, la serie diverge. Y eso está mal. La serie diverge porque no se cumple la condición 1, que justamente la condición 1 es prácticamente la misma, si se acuerdan, a la condición necesaria de convergencia. ¿Sí? Que el límite del término general de la serie tenía que dar 0. Y eso es lo que les aclara en este cuadrito. ¿Sí? En el ejemplo, ¿sí? E3A, que sería el de esta serie que les marqué acá, fíjense que la serie diverge, ¿está bien? Pero lo que termina pasando acá es que la serie diverge porque no se cumple la condición necesaria de convergencia. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué pasa en la serie que está acá abajo? Bueno, esta serie que está acá abajo presenta la particularidad de que justamente
tiene la condición de que el límite de n tendiendo a infinito de a sub n da 0, pero los términos no son, el a n más 1 no es menor o igual a n. ¿Eso qué quiere decir? Como dice acá que está subrayado en azul, no se puede aplicar el criterio de la serie alternada porque la serie no satisface la segunda condición. ¿Está bien? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo justifico en ese caso? Porque en esta situación, ¿sí? Que se cumpla la primera condición pero no se cumpla la segunda, no me permite a mí decir que la serie diverge, ¿sí? Y eso es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el criterio de la serie alternante no se puede aplicar, ¿sí? Lo mismo pasaba en el ejemplo del ejemplo 3A, pero acá el motivo de la divergencia, que sí la pueden asegurar, es porque no se cumple la condición necesaria de convergencia. ¿Está bien? Entonces, recapitulando, si tienen una serie alternante y no se cumple, el límite de n tendiendo a infinito de a sub n igual a 0, ¿sí? Si no se cumple ese requisito, la serie esa alternada diverge, pero diverge por no cumplir justamente la condición necesaria de convergencia. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué pasa si ustedes tienen una serie alternante que cumple que el límite de n tendiendo a infinito de a sub n da 0, pero no cumple que a n más 1 es menor o igual a n? Bueno, entonces el criterio de la serie alternante tampoco aplica en este caso, ¿sí? El criterio de Leibniz tampoco se puede hacer. Y acá les propone para este caso, ¿sí?, que la serie va a diverger. ¿Está bien? La serie va a diverger, pero ¿cómo lo termina argumentando? Bueno, lo que termina planteando es que calcula la suma enésima parcial, ¿está bien? Y le toma el límite de n tendiendo a infinito y le da, bueno, en este caso explica que la suma de 2n es igual a la enésima suma parcial de la serie armónica. Si se acuerdan que la serie armónica, por si no se los mencioné, la serie armónica es esta. Es la de 1 a infinito, ¿está bien?, de 1 sobre n. Esta se llama la serie armónica y es una serie divergente. Si lo piensan un segundo, es la p-serie con p igual a 1. ¿Sí? Esta se llama la serie armónica y la serie armónica es divergente. ¿Está bien? Entonces, lo que termina explicando un poco ahí es que termina encontrando la suma enésima parcial, ¿sí?, y que queda bastante similar a la suma parcial de una serie armónica divergente. Entonces, la sucesión de sumas parciales diverge, ¿sí? Por tanto, la serie diverge. Entonces, fíjense que la divergencia la está justificando con otra herramienta que no es el criterio de Leibniz, ¿sí?, porque el criterio de Leibniz en este caso no aplica, al igual que no aplica en el caso del ejemplo 3A. Lo que pasa es que en el caso del ejemplo 3A, al no aplicar el criterio de Leibniz, ¿sí?, yo no puedo decir que por eso diverge. Yo digo que diverge porque no cumple la condición necesaria de convergencia, ¿sí? Bien, ahora, el criterio de Leibniz tiene un pequeño adicional, ¿sí?, un corolario, que es básicamente que nos da una posibilidad de poder calcular el error al comparar el valor exacto de una serie alternante con un valor aproximado, ¿sí? O sea, esto es muy parecido a lo que habíamos en polinomio de Taylor. Es decir, si tenemos una serie alternada que converge, evidentemente, y que satisface la condición que a n más 1 es menor o igual a n, entonces el valor absoluto del resto, ¿sí?, o en otras palabras, lo que nosotros llamaríamos el error, ¿está bien?, es menor o igual al a sub n más 1. Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, que el valor absoluto de s menos s sub 4, eso va a ser menor o igual al a sub 5, ¿sí? Fíjense que es como decir, agarro a la suma exacta, s, le resto la suma enésima parcial, y eso tiene que ser menor o igual al a sub n más 1. Esto suena medio raro, está bien, pero la idea de fondo de esto es que si a mí me dicen, verificame que una serie alternante converge y luego calculame su valor con un error menor a 10 a la menos 3, quiere decir que lo que me están pidiendo es que esto de acá sea menor a 10 a la menos 3. Por lo tanto, esto tiene que ser menor a 10 a la menos 3. Si ustedes plantean esa condición, van a poder despejar a n. Y si ustedes despejan a n, van a tener el valor para calcular s sub sn que ustedes calcularon. Recuerden, s sería el valor exacto y s sub n sería el valor aproximado. Entonces, si ustedes le piden a la sub n más 1 que sea menor, por ejemplo, a 10 a la menos 3 y despejan el n para que eso ocurra, van a tener el número de términos, o sea, el valor de n para ustedes calcular el s sub n que les daría ese valor aproximado con un error estipulado.
¿Está bien? Entonces, veamos el ejemplo 13a de la práctica de series. Nos dan esta serie que es alternante, nos pide ver si converge y nos pide algo raro, ver si es absolutamente convergente. ¿Sí? Vamos a ver qué es eso de absolutamente convergente y después vamos a calcular ver si esta serie converge, si converge absolutamente, y además vamos a ver cómo calcular el valor aproximado con un error menor a 10 a la menos 3. ¿Qué es la convergencia absoluta? Bueno, la convergencia absoluta es básicamente la convergencia de una serie, ¿sí? O sea, supónganse que les preguntan si una serie en particular, con su término general, ¿está bien? Converge absolutamente. Entonces, básicamente lo que les están preguntando es, ¿converge la serie tomando el valor absoluto del término general? Si lo ven bien, básicamente es esto de acá. Es decir, si la serie, tomando el valor absoluto al término general, converge, entonces decimos que converge absolutamente. ¿Está bien? ¿Y por qué esta convergencia absoluta ahora? O sea, ¿para qué me serviría a mí en todo caso? Bueno, recuerden que yo en un momento les mencioné que teníamos series de términos positivos, o sea, cuando a n es positivo siempre, teníamos series que son alternadas, que es cuando tienen un término positivo, uno negativo, un positivo, un negativo, ¿sí? Y hay series que no son alternadas ni de términos positivos. Tienen algunos términos positivos, no necesariamente uno atrás del otro, o sea, uno alternado, y tienen términos negativos. ¿Sí? Por ejemplo, en este pequeño apartado que les muestro, fíjense, esta es una de ellas. Esta serie, ¿sí? O sea, la serie de 1 infinito de seno de n sobre n cuadrado, no es ni una serie de términos positivos, pero tampoco es una serie alternada, porque justamente tiene términos positivos y negativos, pero no alternados entre ellos. Entonces, la pregunta sería, ¿y qué hago con estas series que no son ni alternadas, pero tampoco son de términos positivos? Tengo que encontrar alguna manera de ver su convergencia. Bueno, eso lo vemos a través de la convergencia absoluta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes ven bien, si quiero ver la convergencia absoluta de esta serie, básicamente me tengo que preguntar si converge la serie tomando el valor absoluto al término general. Y uno dice, bueno, ¿pero qué diferencia va a haber? Bueno, que el valor absoluto del seno de n es menor o igual a 1. Es decir, ustedes tendrían la posibilidad de acotar el término general, ¿sí? Porque si ustedes utilizan justamente esto que les estoy mencionando, fíjense que ustedes me podrían decir entonces que como el valor absoluto del seno de n es menor o igual a 1, ¿sí? Entonces el valor absoluto del seno de n sobre, en este caso, n al cuadrado, es menor o igual a 1 sobre n al cuadrado. Y esto de acá, si lo ven bien, es el término general de una p-serie convergente. Usando el criterio de comparación directa, ¿sí? ¿Se acuerdan que el criterio de comparación directa nos decía que si encontramos un término general de una serie, encontramos el término general de un término general superior al término general de la serie que a nosotros nos daban, y ese término general provenía de una serie convergente, entonces podemos asegurar la convergencia de esta serie que nosotros desconocíamos. ¿Está bien? Entonces, fíjense que a través de la convergencia absoluta no solamente podemos ver la convergencia de series que no son ni alternadas ni términos positivos, sino que además podemos usar los criterios de series de términos positivos, porque si se fijan bien, ahora 1 sobre n cuadrado es un término general que siempre es positivo para todo n. ¿Está bien? Y aplicarían todos los criterios que ustedes conocen para series de términos positivos, como puede ser el criterio de comparación directa, por paso al límite, de la integral, y bueno, en este caso, bueno, en principio esos, ¿sí? Nos faltan ver algunos más, igual. Pero esos van a aplicar seguro, ¿sí? Entonces, fíjense que la convergencia absoluta es una muy buena herramienta cuando tenemos series que no son ni alternadas ni de términos positivos. Acuérdense, ver la convergencia absoluta de una serie consiste en ver si converge la serie, pero tomándole el valor absoluto al término general, ¿sí? Es esto que tenemos acá, básicamente. ¿Está bien? Y es importante que ustedes sepan que si una serie converge absolutamente, también converge normalmente, llamémoslo así, o converge a secas, ¿sí? Una serie converge absolutamente y converge a secas. Y acá viene el dilema. ¿Qué pasa si una serie no converge absolutamente? ¿Va a diverger? ¿Diverge absolutamente? Bueno, este es otro detalle. Recuerden, no se olviden que acá están, como ya hemos visto en los otros videos, influye mucho que ustedes comprendan bien la lógica matemática.
¿sí? Esto es una implicación. Este teorema de acá es una implicación. Este teorema es una implicación. O sea, P entonces Q. Si la serie, el valor absoluto de la... Si la serie con el valor absoluto del término general no converge, puede que la serie converja o diverja. Recuerden, cuando P, el antecedente es falso, la tesis puede ser verdadera o falsa. ¿Está bien? Y el condicional ser verdadero de todas maneras. Entonces, si una serie no converge absolutamente, puede llegar igualmente a converger a secas. ¿Está bien? Eso se llama convergencia condicional. ¿Está bien? Cuando ustedes tienen una serie que dicen que converge condicionalmente, es porque la serie converge a secas, pero no absolutamente. ¿Sí? Y cuando una serie decimos que converge absolutamente, es porque converge, está bien, a secas y obviamente absolutamente también. Entonces, moraleja, si no converge absolutamente, puede llegar a converger igual o puede llegar a diverger. ¿Sí? Básicamente, esto es como decir, si converge absolutamente, me ahorré la convergencia común, la convergencia a secas, pero si no converge absolutamente, lamentablemente debo requerir otro mecanismo para poder ver si la serie diverge o converge. ¿Sí? Bien. Entonces, volvamos al ejemplo que estábamos haciendo. Vamos a ver si esta serie efectivamente converge absolutamente. ¿Está bien? Entonces, para ver eso, tendríamos que tomarle el valor absoluto al término general, que es lo que hicimos acá. Y fíjense que cuando le tomamos el valor absoluto, ese valor absoluto se va a distribuir en el cociente y me va a quedar el valor absoluto de menos 1 a la n, que es 1, porque es como que yo les diga, díganme cuál es el valor absoluto de menos 1 elevado a diferentes valores de la potencia. Y bueno, menos 1 a la n va a dar 1 menos 1. El valor absoluto de 1 menos 1 es lo mismo, 1. Y fíjense que esto ahora es una hermosa P-serie convergente. ¿Sí? ¿Por qué es una P-serie convergente? Acuérdense que las P-series son estas series que son del tipo 1 sobre n elevado a P, donde P es este parámetro que en base a él la serie puede converger o diverger. Recuerden, las P-series convergentes son las que tienen ese parámetro mayor a 1 y las divergentes son las que tienen el parámetro igual o menor a 1. ¿Sí? En este caso 4 es mayor a 1, por eso decimos que es una P-serie convergente. Entonces, por definición de convergencia absoluta, podemos decir que nuestra serie converge absolutamente. ¿Por qué? Porque convergió la serie del valor absoluto del término general. ¿Sí? Perfecto, o sea que como converge absolutamente, también converge a secas. Perfecto, perfecto, estamos de 10. ¿Está bien? Recuerden, si no convergiera absolutamente, tengo que requerir, por ejemplo, en este caso, al ser una serie alternada, al criterio de Leibniz. ¿Está bien? Por criterio de Leibniz me va a decir si converge o diverge. Lo que pasa es que si converge absolutamente, va a converger a secas. No haría falta aplicar Leibniz. Ahora, si no converge absolutamente, habría que aplicar Leibniz porque no sabríamos si converge o no. ¿Sí? Entonces, para el inciso B de este punto nos pedía que calculemos el error de digamos que calculemos la suma, ¿sí?, de esta serie con un error menor a 10 a la menos 3. Para eso vamos a usar, como les mencionaba, el criterio de Leibniz para poder acotar ese error. ¿Sí? Recuerden que para poder aplicar el criterio de Leibniz, ¿sí?, en este caso, o mejor dicho, el resto digamos, para poder aplicar este corolario del criterio de Leibniz, necesitamos comprobar que n más 1 es menor o igual a n. ¿Sí? Entonces, para poder hacer eso, ¿sí?, vamos a hacer esa comprobación. ¿Está bien? Entonces, como hicimos antes, ¿qué es a n? Bueno, a sub n es 1 sobre n a la cuarta. Otra vez, no se olviden, el a sub n en una serie alternante es la parte positiva, no incluye el menos 1 a la n. ¿Sí? Y el a n más 1 sería 1 sobre n más 1, todo elevado a la cuarta. ¿Está bien? Entonces nos preguntamos, ¿es verdad que el a n más 1 es menor o igual a la n? Bueno, veamos de despejar los n's, el valor de n para eso. ¿Sí? Fíjense que lo que hice fue pasar el n a la cuarta multiplicando para allá y el n más 1 a la cuarta multiplicando para allá, quedándonos esta expresión. Ahora lo que hice fue aplicar raíz cuarta de ambos lados de la desigualdad y mucho cuidado que la raíz cuarta de n a la cuarta y la raíz cuarta de n más 1 a la cuarta van a quedar con un valor absoluto ahora. ¿Sí? Mucho cuidado con ese detalle. Pero bueno, fíjense, el valor absoluto de n es menor o igual al valor absoluto de n más 1 para todo n. ¿Está bien? Pero a nosotros nos interesa básicamente para todo n mayor o igual a 1. ¿Sí? Porque claramente si n fuera negativo,
acá nos estaría fallando. Pero como nuestra serie, ¿se acuerdan dónde empezaba? En 1, entonces a nosotros nos basta probar que el valor absoluto, an más 1 es menor o igual a n para todo n mayor o igual a 1, como les mencioné. Y como esta desigualdad es válida para todo n mayor o igual a 1, en realidad para todo n mayor o igual a 0, pero particularmente para todo n mayor o igual a 1, entonces, perfecto. Efectivamente cumple la condición del corolario del criterio de Leibniz, ¿sí? Entonces, la pregunta es, bueno, aplico ese corolario y mi objetivo es buscar n. Está bien, lo que pasa es que para poder buscar justamente ese n, está bien, tengo que primero decir que como el valor absoluto del valor exacto de la suma menos el valor aproximado de la suma, que es la suma enésima parcial, es menor o igual a la sub n más 1. ¿Sí? Y acá les digo, ¿qué es la suma exacta? ¿Qué es S? S sería literalmente ponerse a calcular la suma de la serie, ¿sí? El valor exacto de la serie, cosa que evidentemente es complejo de encontrar. Fíjense, acá lo llamamos S como el valor exacto, ¿sí? Y ahora, ¿qué es el S sub n, la suma enésima parcial? Bueno, es básicamente el valor aproximado. Si nosotros logramos determinar cuánto vale n, vamos a determinar básicamente ese valor aproximado con ese error que nos pedían. Entonces, para poder hacer eso, ¿qué le vamos a pedir al an más 1? ¿Sí? O mejor dicho, ¿qué le pediríamos a la resta de s y s sub n? Bueno, le vamos a pedir que el criterio de Leibniz nos asegura que esto es menor o igual al a sub n más 1. ¿Sí? ¿Y qué es el a sub n más 1? Es 1 sobre n más 1 a la cuarta. ¿Se acuerdan que lo habíamos calculado acá, el a sub n más 1? ¿Se ve? Fíjense qué detalle. El a sub n más 1 no es la suma n más 1 parcial, no es el s sub n más 1, porque el s era a1 más a2 más a3 más a4 hasta el a sub n más 1. ¿Sí? Pero este criterio es un golazo porque les dice que el error está acotado por el a sub n más 1, no el s sub n más 1. ¿Sí? O sea, no es lo mismo que ponerse a buscar la suma enésima parcial esto. Entonces, como el a sub n más 1 ya lo tenemos, a esto le pedimos a su vez que sea menor a 10 a la menos 3. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan de polinomio de Taylor? ¿Qué es la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado en valor absoluto? El error. Es el error. Entonces al error le pedimos que sea menor a 10 a la menos 3. Y de ahí despejamos el n, así como hacían cuando tenías estos ejercicios con polinomio de Taylor. Entonces, pasamos el n más 1 a la cuarta multiplicando para allá, el 10 a la menos 3 lo pasamos dividiendo para allá, y nos va a quedar que n más 1 a la cuarta tiene que ser mayor a 1000. O sea que n más 1 tiene que ser mayor a raíz cuarta de 1000. O si quieren ya pueden ir dándole valores a n hasta comprobar que se dé esta condición. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, yo hice acá la cuenta de que n tenía que ser mayor a la raíz cuarta de 1000 menos 1. ¿Sí? Pero acuérdense que n es el grado, es el número de términos que tiene la suma enésima parcial. N tiene que ser un natural. Entonces, yo dije, bueno, voy a ir probando. Probemos con n igual a 4. Con n igual a 4 nos quedaría que 4 no es mayor a la raíz cuarta de 1000 menos 1, porque la raíz cuarta de 1000 menos 1 da más o menos 4,62. ¿Sí? Ahora, con n igual a 5, 5 efectivamente es más grande que 4,62. Por lo tanto, y bueno, ya con n igual a 6 estaría cumpliendo la condición, pero ya estaríamos tomando un caso que no es el mínimo para n. Recuerden que acá buscamos el menor n que cumpla la condición, el menor natural n que cumpla la condición. Entonces, con n igual a 5, ya sabemos que la serie, digamos que el valor aproximado, la suma enésima parcial va a estar tomada con n igual a 5. ¿Sí? Y que ese s sub 5, ¿sí? O sea, volviendo acá, reemplazando esta n con un 5 y haciendo efectivamente la suma, evaluándola en 1, evaluándola en 2, más evaluándola en 3, o sea, sumando esos términos hasta 5, voy a tener ese valor aproximado de esta suma con un error menor a 10 a la menos 3. ¿Está bien? Entonces fíjense que el valor exacto, el valor de la serie con un error menor a 10 a la menos 3 no sería otra cosa que esto que tenemos acá. ¿Sí? ¿Y cómo lo calculan esto? Y bueno, van haciendo menos 1 a la 1 sobre 1 a la cuarta, más menos 1 al cuadrado sobre 2 a la cuarta, más menos 1 al cubo sobre 3 a la cuarta, y así hasta llegar al n igual a 5. Y todo eso lo suman, y por ejemplo a mí me dio este número, menos 0,947. ¿Está bien? Bien, este ejercicio es súper importante. ¿Sí? Todos estos ejercicios que les dan una serie y les pide acotar el error es muy, muy importante. ¿Sí? Y bueno, para ir finalizando,
vamos a charlar de criterios que se utilizan habitualmente para comprobar la convergencia absoluta. Y son criterios muy, muy buenos y muy fáciles de aplicar. El criterio del cociente y el criterio de la raíz. Yo les recomiendo más el criterio del cociente, ¿sí? El criterio de la raíz se suele usar cuando ustedes tienen por ahí, en el término general, alguna potencia enésima. Imagínense que tienen un n a la n sobre n factorial. Ese n a la n, si yo le aplico el criterio de la raíz enésima de n a la n me va a dar n. Entonces me saqué la potencia enésima encima, ¿sí? Pero bueno, en la práctica van a ver por qué es eso. Entonces, ¿cómo es el criterio de la cociente? Bueno, supongamos que tienen una serie de términos distintos de cero. No dicen ni positivos ni negativos. ¿Está bien? O sea, ni alternantes. Tienen que ser series que tienen este problema de que tienen términos positivos y negativos sin una alternancia entre ellos, ¿sí? Entonces, la serie converge absolutamente si ustedes calculan el límite de n tendiendo a infinito de el valor absoluto del an más 1 sobre el an. Ustedes calculan ese límite. Si ese límite les dio menor a 1, la serie converge absolutamente. Ya está. Así de fácil. an más 1 lo calculan, que es re fácil. El an ya lo tienen, ¿sí? Simplemente vean lo que no tiene el menos 1 a la n o el an que tengan en su serie, ¿sí? En este caso, lo lógico es que si son series que tienen términos positivos y negativos no necesariamente alternados, van a tener el an que ustedes ven que tiene términos positivos y negativos. Calculan el a sub n más 1, el an lo tienen, los dividen, les toman el valor absoluto y le toman el límite n tendiendo a infinito, ¿sí? Si ese límite les da menor a 1, la serie converge, absolutamente. ¿Qué pasa si la serie les da, por ejemplo, mayor a 1? Bueno, en ese caso, la serie diverge, ¿sí? Fíjense ese detalle. Uno que esperaría que le digan, bueno, si no converge absolutamente, seguro que no sirve el criterio. Es muy interesante ver que si el límite les da mayor a 1 o les tiende a infinito, el límite, la serie diverge. La serie diverge, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si justo este límite les da 1? El criterio ahí sí falla. El criterio no decide en esa situación. Pero fíjense que es muy fácil calcular el an más 1, dividirlo, tomar el valor absoluto y luego el límite, ¿sí? Y es un límite relativamente fácil de calcular. Y está bueno que estos dos criterios los tengan bien a la mano, porque en series de potencias los vamos a usar hasta el cansancio, ¿sí? Entonces, este criterio les recomiendo practicarlo, está bien, porque en serie de potencias lo vamos a volver a usar, ¿sí? Recuerden, calculan el límite de n tendiendo a infinito de la n más 1 sobre an en valor absoluto. Si eso les da menor a 1, la serie converge absolutamente. Si les da mayor a 1 o infinito, ¿sí?, la serie diverge. Y si les da 1, el criterio no decide. En ese caso es donde estaríamos al horno y tendríamos que recurrir a otro criterio. Y por último tenemos el criterio de la raíz, ¿sí? Supónganse que nos dan una serie, está bien, como antes, de términos positivos y negativos no necesariamente alternados. Entonces, la serie va a converger absolutamente si ustedes calculan el límite de n tendiendo a infinito de la raíz enésima del módulo de a sub n. ¿Está bien? Entonces, recuerden, si el módulo de a sub n tiene una potencia enésima, con la raíz enésima se va a ir. Entonces, si tienen algo del tipo n a la n o algún término general que tenga una potencia enésima, este criterio es el que más le va a ayudar. Y la lógica es la misma de antes. Si el límite les da menor a 1, la serie converge absolutamente. Si les da mayor a 1 o infinito, la serie diverge. Y si les da 1, el criterio no decide, ¿sí? Y por último, tips para poder analizar la convergencia de series. Primero, siempre comprueben si cumple la condición necesaria. Es lo más fácil de todos. Agarran el término general y le toman el límite de n tendiendo a infinito, ¿sí? Si eso se cumple, hay que seguir laburando. Si no se cumple, la serie automáticamente diverge y terminaron, ¿sí? Segundo tip. La serie es una serie conocida, es decir, es una p-serie, es una serie telescópica, es una serie geométrica, es una serie alternante, ¿sí? En base a la respuesta a esa pregunta van a saber qué analizar. Si es una p-serie, ya saben que si p es menor a 1, si es menor o igual a 1 va a diverger, y si es mayor a 1 va a converger. ¿Es una serie alternante? Bueno, vean si converge absolutamente o apliquen el criterio de Leibniz, ¿sí?
Luego, supónganse que es una serie, por ejemplo, de términos positivos, no necesariamente, digamos, no con una forma de serie telescópica ni serie geométrica, ¿sí? En ese caso pueden usar criterio de la raíz, criterio de la integral, está bien. O si, por ejemplo, es una serie que tiene términos positivos y negativos, no necesariamente alternados, pueden usar el criterio de la raíz o el cociente, ¿sí? Y en el peor de los casos, ¿sí? En el peor de los casos, utilizar algún criterio de comparación. ¿Está bien? Es decir, tratar de comparar el término general con el término general de alguna serie que ustedes conozcan su convergencia y divergencia. Por ejemplo, compararlo con una P-serie, o compararlo con una telescópica quizás, o con la serie armónica, ¿sí? Entonces, todos estos tips a ustedes les van a ayudar a poder saber cómo encarar estos ejercicios. De todas maneras, esto es algo que necesita mucha práctica, evidentemente, y no es algo de miro la serie, listo, la hago por criterio del cociente y se acabó. No, a veces toma más tiempo que eso, ¿sí? Pero con práctica les aseguro que van a desarrollar esa facilidad. Así que bueno, gente, con esto terminamos este video. Vamos a ir viendo en las clases de los sábados algunos ejercicios resueltos para que puedan tener y después practicar en sus casas. Así que bueno, nos estamos viendo la próxima.